Este pequeño país de tan solo 1.300.000 habitantes aproximadamente se encuentra ubicado al norte de Europa. Formó parte de la URSS y se independizó de esta última en 1991. Su capital es Tallin, con una población de 444.563 habitantes. En el concierto internacional destaca por ser el país líder en el ranking de competitividad fiscal, ostenta igualmente el primer lugar en el mundo occidental en las pruebas PISA de matemática y ciencias y es el país número 1 en startups per cápita. A la fecha de su independencia en 1991 era un país pobre y su único activo relevante era el know-how tecnológico, pues había sido la procesadora de datos de toda la URSS. Luego de un pacto político y social para desarrollar al país en ese momento en ruinas, tomaron la decisión de bajar los impuestos y aprovechar este activo único, digitalizando al Estado, estableciendo una educación de calidad como pilar del desarrollo del país y una economía basada en libertad de emprender. Fue así como se estableció un país competitivo a nivel tributario, que se propuso eliminar la burocracia estatal, ser líder en calidad de educación y que junto a una disciplina fiscal rigurosa sentó las bases para un crecimiento sólido y sostenido de su Producto Interno Bruto. En el año 2000, tanto Estonia como Chile tenían un similar PIB per cápita. Precios internacionales actuales, luego de más de 20 años Estonia cuadruplicó el PIB per cápita que tenía en el año 2000. Es así como en el año 2020 con un PIB per cápita de $42.138 estadounidenses se acerca al PIB per cápita promedio de la OCDE de $48.599 estadounidenses y Chile se encuentra estancado en $28.684 estadounidenses. Estonia incluso superó en su PIB per cápita a países que históricamente lo habían superado como España, Portugal. El PIB per cápita de Estonia desde los años 90 creció por sobre el promedio de la OCDE, solo se interrumpió por la crisis financiera de 2008. A partir de ese punto de inflexión, las medidas establecidas para introducir competitividad a su economía, modernización y digitalización de su Estado, permitió retomar la senda de crecimiento por sobre la OCDE. Incluso el liderazgo en digitalización de su economía permitió que la crisis financiera generada por el COVID fuera menor que el impacto en la OCDE. Chile, por su parte, de crecer a partir de 1990 por sobre la OCDE, a partir de 2014 la economía muestra un rendimiento menor a la OCDE y por debajo de Estonia luego de la caída del 14,4% del PIB tras la crisis financiera del 2009, el gobierno de Estonia aplicó una fórmula de una bajada de impuestos para desahogar al sector privado y a sus ciudadanos y una política de austeridad gigante, es decir, redujo el gasto público como nunca antes en su historia, saliendo de aproximadamente del 40% de sus empleados públicos. Los principales componentes del sistema fiscal estonio existen desde principios de los años 90. Después de que Estonia recuperara su independencia en 1991, el país necesitaba un sistema fiscal que fuera compatible tanto con la limitada experiencia del contribuyente que venía de la sociedad controlada por el comunismo soviético como con una administración fiscal eficaz. Era esencial que el sistema fiscal apoyara el crecimiento económico y no lo impidiera. Por lo tanto, se desarrolló un sistema fiscal que hacía hincapié en los impuestos indirectos. Para que el sistema fuera sencillo, transparente y fácil de utilizar, solo se permitieron unas pocas excepciones y, al mismo tiempo, los tipos de impuestos se mantuvieron bastante bajos. Para orientar el crecimiento optaron por gravar el consumo, el uso de recursos y la contaminación, en lugar de gravar los beneficios y la renta. Kyle Pomerlo, de la Tax Foundation, ha dicho: el sistema tributario estonio tiene un impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las empresas totalmente integrado. Esto significa que los ingresos de las empresas se gravan una sola vez, ya sea a nivel de entidad o a nivel individual. Daniel Boone, presidente de Tax Foundation, al referirse al complejo Código Tributario Federal de Estados Unidos indicó: otros países han demostrado que se pueden recaudar suficientes ingresos fiscales de una manera menos frustrante y más eficiente. Un ejemplo particularmente convincente es el sistema fiscal que se encuentra en Estonia, donde los impuestos son tan simples que generalmente se presentan en línea en unos 5 minutos. Estonia también encabeza nuestra clasificación anual de los sistemas fiscales más competitivos, en parte porque evita la doble imposición de los ingresos corporativos tanto a nivel de entidad como de accionistas.
Digitalización del Estado en Estonia. El impuesto simple y orientado al crecimiento de Estonia sistema fue creado en 1994. Hay menos exenciones en el sistema fiscal estonio que en otros países y los ingresos sacrificados o exenciones tributarias son solo el 1% del PIB. En términos generales, podemos afirmar casi de manera unánime respecto de un sistema tributario, entre más simple, mejores resultados se obtienen en términos de competitividad fiscal. Si está bien estructurado es fácil de cumplir para los contribuyentes y puede promover el desarrollo económico al tiempo que recauda suficientes ingresos para financiar los programas de políticas públicas. Por el contrario, los sistemas fiscales mal estructurados pueden ser costosos, distorsionar la toma de decisiones económicas y perjudicar a las economías nacionales. Muchos países han reconocido esto y han reformado sus normas tributarias, y Estonia no fue la excepción. Las características del sistema tributario estonio en términos de neutralidad, eficiencia, simplicidad y transparencia permitieron en 2020 que por 9º año consecutivo, Estonia fuera reconocida por tener el mejor sistema tributario de la OCDE en términos de competitividad. Su máxima puntuación está impulsada por 4 características positivas de su sistema fiscal. En primer lugar, tiene un tipo impositivo del 20% sobre los ingresos de las empresas que solo se aplica a los beneficios distribuidos. En términos generales, el impuesto corporativo solo se aplica a la sociedad cuando ésta distribuye beneficios, utilidades, rendimientos a sus socios. Mientras ello no ocurre, el fisco estonio no recibe nada de la sociedad. Lo anterior es muy parecido al antiguo artículo 14 bis de la LIR de nuestro sistema chileno. El 14DN grado 8 actual, si bien tiene tasa cero a la empresa, tributa en impuesto final por toda la renta atribuida, el sistema estonio solo por el flujo del dividendo, y ahí está su gran ventaja para el emprendimiento. Así, los beneficios que entrega una sociedad a sus socios solo se gravan cuando se distribuyen a los accionistas. Se trata de un sistema eficaz que permite a las empresas invertir y hacer crecer sus operaciones y contrataciones sin que esas decisiones se vean influidas por el impuesto de sociedades. El sistema estonio representa un enfoque de la imposición de los ingresos de las empresas que es neutral para las decisiones de inversión de estas y favorece el crecimiento económico. El papel del Estado fue decisivo en el comienzo de la digitalización del mismo. Con Thomas Hendrik Ilves como presidente, el país lanzó en 1996 el programa educacional Tiger Leap, Tigricupe, o Salto del Tigre, una iniciativa con 3 pilares. 1. Establecimiento de una red de computadores e Internet. 2. Capacitación básica a los profesores y 3. Material de curso electrónico en estonio para instituciones de educación general. En 1997, todo quedó institucionalizado por medio de la Fundación Tiger Leap, cuyo financiamiento provino del presupuesto del Ministerio de Educación. La inversión ascendió a $10 millones estadounidenses de la época, durante los 3 años de ejecución de la iniciativa, 1997 a 2000, con un suplemento de 1/5 de ese monto proveniente de la Unión Europea. Educación de calidad como pilar del desarrollo. Estonia ha llegado a denominarse la nueva Finlandia, convirtiéndose en un referente educativo a nivel mundial. En las últimas pruebas PISA, se consolidó como líder de Occidente. Lo extraordinario es que su gasto público por alumno es menor al de muchos países OCDE, dando cuenta de un modelo educativo innovador inmerso en una estrategia país para ir avanzando hacia el desarrollo de su sociedad. La educación siempre fue una prioridad para los estonios, sea cual sea el momento histórico. Por ejemplo, hace ya 150 años, la tasa de alfabetización de la población era del 94%. Los estonios siempre creímos que la educación abre nuevas posibilidades. Es una de las fuerzas impulsoras de nuestra sociedad. Somos verdaderamente una nación educativa, dijo su ministra de Educación Mailis Reps en una entrevista que concedió a Infobae. La educación de Estonia es obligatoria y totalmente gratuita, con un claro foco a evitar la segregación por clase social dentro de las escuelas. El Estado se hace cargo del transporte escolar, del comedor, de los libros. Las escuelas privadas, que tienen muy pocos alumnos, también reciben subvención estatal. El puntaje de libertad económica de Estonia es de 80,0, lo que convierte a su economía en la 7ª más libre del mundo en el índice 2022.
Estonia ocupa el cuarto lugar entre 45 países de la región de Europa, y su puntuación general está por encima de los promedios regionales y mundiales. La economía de Estonia lleva casi 2 décadas fluctuando en la parte alta de la categoría de mayor libertad. El sólido crecimiento del PIB ha ido acompañado de un aumento del consumo privado y de la inversión, indica el informe que acompaña el Índice de Libertad Económica. A nivel del Estado de Derecho en Estonia, los derechos de propiedad y los contratos son reconocidos, seguros y bien aplicados. Las expropiaciones de interés público están permitidas, y la compensación se basa en el valor de mercado. Los códigos comerciales se aplican de manera coherente. El poder judicial es independiente y está bien aislado de la influencia política. Existen mecanismos eficaces para investigar y castigar los abusos y los incidentes de corrupción oficial, que son aislados. En general, la corrupción no es una preocupación importante en el país. A nivel del tamaño del gobierno, donde la carga fiscal y el gasto público son dos factores relevantes, las tasas máximas de impuestos sobre la renta personal y corporativos son del 20%. Las ganancias no distribuidas no están gravadas. Otros impuestos incluyen los impuestos al valor agregado y los impuestos especiales. La carga fiscal general equivale al 33,1% del ingreso interno total.